Lucía, bienvenidos a este primer webinario del ciclo de este año. El año pasado también celebramos una serie de 3 webinarios en los que dimos una pequeña introducción a los disruptores endocrinos, también llamados alteradores hormonales, que como quizá algunos ya sabéis son sustancias que vienen a usurpar a nuestras hormonas y que alteran el funcionamiento de nuestro sistema hormonal. Estas sustancias se encuentran en muchos productos de consumo habitual, con lo cual es muy difícil evitar la exposición, y sí que se sabe a través de aquellos estudios que se han hecho hasta el momento que existe una relación clara entre la disrupción endocrina, este fenómeno, y enfermedades como el autismo, que es el que vamos a tratar hoy, la infertilidad, la diabetes y muchos cánceres hormonodependientes. De forma que es un tema que nos preocupa mucho y por ese motivo la Fundación Alborada trabaja para divulgar el riesgo que suponen estas sustancias a través de actividades como esta, como este webinario gratuito, y a través también de cursos como el curso de disruptores endocrinos, que todavía estará abierto hasta finales de enero, así que aún tenéis tiempo para apuntaros y realizarlo. Muy interesante. Si tenéis cualquier duda podéis contactar conmigo para inscribiros, y también a través de otras actividades divulgativas en distintos puntos de España. También, como parte de este proyecto, realizamos una labor de difusión en los ayuntamientos. Tenemos una campaña que se llama Mi ciudad cuida mis hormonas, a través de la que queremos concienciar a los responsables políticos de las medidas que pueden adoptar a nivel municipal para reducir la exposición de sus vecinos a disruptores hormonales. Y por último, pues la otra parte de esta campaña de este año es una campaña en hospitales, precisamente para evitar que nuestros enfermos, que son una parte de la población especialmente sensible, se vean expuestos a materiales y a productos que contengan disruptores endocrinos en el entorno hospitalario. No quiero tampoco alargarme mucho más para no quitar tiempo a la ponente, así que voy a dar paso a la doctora Pilar Muñoz Calero, que es la presidenta de la Fundación Alborada y que está con nosotros primero como público, pero creo que Pilar ya te puedes conectar también para que te veamos todos. Vamos a ver si es posible. ¿Pilar? Sí, yo creo que ya está por aquí. Pilar es la presidenta de la Fundación Alborada. Ella es neonatóloga, estomatóloga, experta en adicciones y experta en medicina ambiental. Y como tal, pues es la persona que ha promovido de alguna manera que la Fundación Alborada, que tiene una clínica hospital de día en la Comunidad de Madrid, pues se centre en tratar este tipo de patologías relacionadas con el entorno. ¿Pilar? Sí, ¿me oís? Sí, te oímos perfectamente. No sé si puedes conectar tu cámara. Pues no lo he intentado y no sé qué pasa, pero no me conecta. No sé qué ocurre. Pero bueno, con que si me oís ya creo que es suficiente. Porque es que lo he intentado, Ruth, pero no se conecta. Sí, me dice que tienes que instalar una aplicación para compartir tu cámara, o no sé, no, pero no creo que sea eso. Bueno, pues háblanos, al menos podemos Bueno, escucharte. lo más importante es que me oigáis más que me veáis. Bueno, voy a ser muy breve. Buenas noches a todos. Voy a ser muy breve porque efectivamente no le quiero quitar espacio a la doctora Silvia Reich, con la que creo que vais a disfrutar porque, bueno, sus conocimientos y su experiencia pues va a hacer que de verdad, y además también tiene una gran facilidad para como oradora y para enseñar, con lo cual creo que vais a disfrutar mucho durante este tiempo. Solamente, pues un poco como decía Ruth, yo soy la presidenta de la Fundación Alborada y bueno, pues realmente llevamos luchando, ¿no?, mucho tiempo para intentar concienciar a la población de todos estos problemas, de esta realidad. Y como experta en medicina ambiental, no solamente tenemos esta clínica, sino que hacemos cursos muy, creo que son muy divulgativos y a la vez muy formativos, tanto en el Colegio de Médicos como el curso con la Academia Americana de Medicina Ambiental. Y creo que simplemente deciros que este primer webinario que está relacionando estas sustancias tóxicas con las enfermedades, como una enfermedad como el autismo,
también está relacionada no solamente con el autismo, sino con otras muchas enfermedades, que también hablaremos de algunas más durante este programa de webinarios. Esto es muy importante porque creo que la medicina ambiental está poniendo en cuestionamiento muchos paradigmas que hasta hoy en la medicina, a lo largo de los 150 años de la historia de la medicina, ¿no? Pues realmente está ahora cuestionando muchos de estos paradigmas y creo que es un verdadero reto y sobre todo una de las cosas que más cuestiona es que ya no vale solamente como hasta ahora, ¿no? En la medicina el utilizar los signos y los síntomas para poner una etiqueta o un diagnóstico, hacer un juicio diagnóstico ante una persona que tiene un problema, sino simplemente ir verdaderamente a las causas. Ya no sirve echar la culpa, ¿no? Solamente a los genes, sino realmente tratamos ya de lo que es la epigenética, es decir, de la importancia, de la gran importancia que tiene el medio ambiente y cómo interaccionan todas estas sustancias que están en nuestro medio, en la comida, en el aire, en los alimentos, en el agua, a todo nuestro alrededor, en todas las viviendas, en la ropa que nos ponemos, en los cosméticos, cómo todas estas sustancias interaccionan con nuestro organismo y podemos en un momento determinado convertir esa predestinación, ¿no? Por simplemente una probabilidad en la que nosotros tenemos también una libertad para que no enfermemos y para realmente poder ser más responsables de nuestra salud. Bueno, no quiero extenderme más, simplemente os dejo con Silvia, que disfrutéis y espero que os animéis a seguir aprendiendo, porque yo creo que una vez que uno empieza en bueno, pues a ser consciente, ¿no? Y a despertar y a darnos cuenta realmente de lo que está pasando y con nuestra actitud podemos hacer ciertos hábitos, podemos cambiar ciertos hábitos y podemos cambiar un poquito también este mundo tan contaminado. Entonces, bueno, pues os animo a que sigáis estudiando, que sigáis aprendiendo. Ya le doy paso a la doctora Silvia Reis. Muchísimas gracias, Silvia, por estar con nosotros y vamos a disfrutar con ella. Gracias. Vale, pues puedo empezar, ¿no, Ruth? Es mi turno. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias por vuestra invitación. Yo espero poder hacer una introducción al tema del autismo desde una visión absolutamente técnica y poder abordarlo desde un enfoque organicista y hacer hincapié sobre todo este contexto de toxicidad pues que lo rodea y que es tan importante tenerlo en cuenta. Así, el título de la charla es El autismo como enfermedad orgánica de causa ambiental y este título es un poco la reflexión que nuestra experiencia clínica en la consulta de María Jesús Clavera, de la doctora Clavera, que os presentaré, hemos ido recopilando con los datos clínicos de nuestros pacientes y también un poco os mostraré todas las fuentes de estudio que utilizamos, ¿no? Con las cuales hemos recopilado una información y hemos llegado a una serie de conclusiones, lo que nos permite aplicar una metodología de trabajo. Entonces yo os haré una descripción de esta manera de trabajar que hemos desarrollado en base a todo lo que os voy a mostrar ahora. La doctora Clavera, ella es la alma mater de esta presentación. Ella hoy no ha podido estar con nosotros porque no se encuentra en Barcelona y no podía estar en presencia física. Ella es pediatra, también es diplomada en salud pública, también es epidemióloga y para ella, la experiencia que tuvo formando parte de la Comisión Epidemiológica para el Estudio del Síndrome Tóxico en el año 81, pues fue muy determinante en la especial forma de ver y tratar las enfermedades. Ella actualmente participa en diferentes organizaciones internacionales de recerca respecto del autismo, como el ARI o el Autism Oxalate Project o el Gut Microbiota for Health. La charla hemos puesto un índice. En primer lugar, la definición de autismo, que probablemente todos conocéis, pero está bien repasar,
la situación epidémica sobre este tema en el momento actual y empezaremos a hablar de la hipótesis, una hipótesis multicausal para el autismo y hablaremos, y en este punto es donde nos vamos a extender más de los factores causales. Esto es fundamental pues, para poder hablar de esta organicidad del autismo. El autismo, como todos vosotros sabéis y conocéis, es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por una alteración de la interacción social del niño en cuanto a la comunicación verbal como a la comunicación no verbal y por unos cambios en la conducta que son restringidas y repetitivas. Normalmente los padres notan estas características en la primera infancia y normalmente esto se suele evidenciar antes de los 3 años. Para nosotros el autismo es una enfermedad orgánica y esto es lo que vamos a desarrollar en la charla, es decir, hay una causa ambiental que se expresa en niños genéticamente vulnerables, pero que están inmersos en un universo tóxico y que desde 1980 está creciendo exponencialmente. Epidemiológicamente no hay descripción de casos de autismo antes del siglo XX. Los primeros casos de autismo son del 1938, donde el doctor Kanner detecta y describe los 11 primeros casos. Y en esos primeros casos, fijaros que 6 niños de esos 11 tenían problemas intestinales y 5 niños tenían problemas rinofaringios. Fijaros que si el doctor Kanner, en vez de ser neuropsiquiatra, hubiera a lo mejor tenido otra especialidad, pues a lo mejor se hubiera desarrollado el enfoque de esta enfermedad desde un punto de vista diferente, ¿no? En 1950 había un caso cada 10.000 niños, igual que el Alzheimer, que en esa época también había un caso cada 10.000 adultos. Pero a partir del 1980, es decir, aquí hay una fecha a partir de la cual sí que hay una inflexión, el aumento es exponencial. Es decir, en el 2008 había 1 de cada 88 niños diagnosticados con autismo, pero en la franja de 3 años ya había un niño con autismo de cada 30. Y estos son datos oficiales del Center for Diseases de Atlanta, en Estados Unidos. Las últimas cifras referidas de datos oficiales: en el 2011, 1 de cada 45 niños padecía un trastorno de la esfera autista. Y además, el déficit de atención con o sin hiperactividad ya se presenta en el 10% de los niños. Esta es una gráfica que lo que intenta es que visualicéis esta curva en ascenso exponencial. Fijaros que a partir del 1980 la inflexión de la incidencia de casos va aumentando. Y esta curva, como podéis ver, pues no parece que haya llegado a ninguna meseta. ¿Por qué podemos plantearnos el hablar de una causa ambiental? Porque epidemiológicamente un componente genético por sí solo no puede explicar este aumento de la incidencia tan importante. Por lo tanto, hemos de pensar que probablemente sea un predisponente. Cuando hay un aumento de este tipo, cuando una curva de incidencia tiene esta forma, hemos de pensar en un componente ambiental que determine la aparición de la enfermedad y el aumento exponencial. Y por lo tanto, debemos de estudiar todos aquellos factores ambientales que hayan aumentando de forma parecida en el mismo periodo de tiempo. Como veremos en las próximas diapositivas, varios son los factores tóxicos y estresores que desde el 1980 están aumentando exponencialmente y probablemente todos ellos, pero con distinto peso, tengan que ver en el origen de esta gran incidencia de nuevos casos de autismo. Nosotros veréis que hacemos hincapié en el componente de cronoventana de exposición, es decir, la época en la que este conjunto de estresores que han ido aumentando en cantidad aparecen y
Y en el caso del trastorno del espectro autista, la cronoventana es fundamentalmente prenatal y durante los primeros meses de vida. Por eso el autismo aparece en la primera infancia y afecta de una manera tan global al desarrollo del niño. Esta diapositiva define este concepto de cronoventana, es decir, la cronoventana sería el momento de vida en el que una noxa afecta en ese momento vital. Es decir, no es lo mismo que estemos hablando de una cronoventana prenatal que de una cronoventana intrauterina, precoz o tardía, que de una cronoventana ya cuando el feto es maduro, que cuando el niño ha nacido, primera infancia, edad media de la vida, en el adulto. En cada cronoventana la vulnerabilidad será mayor o menor y la exposición y el efecto clínico va a ser diferente. ¿Cuál es la hipótesis causal del autismo? El autismo es una enfermedad, como ya hemos dicho, multisecuencial, pero multifactorial. Entonces, cuando el concepto de multifactorialidad está claro, es decir, hablamos de múltiples factores. ¿Pero de qué factores? Factores estresores, generadores de estrés, tóxicos, y que esos factores tóxicos y generadores de estrés a nivel orgánico generan un déficit nutricional. ¿Por qué? Porque activan los sistemas enzimáticos, inmunes y no inmunes, y estos sistemas enzimáticos necesitan nutrientes para funcionar. Si los activo en demasía, necesitaré o un aporte constante de nutrientes o si no voy a tener un déficit. Todos estos diferentes factores sumados y acumulados pueden llevar a un niño predispuesto a finalmente tener un diagnóstico de trastorno del espectro autista en los primeros meses de vida. Esta multifactorialidad de diferentes factores NOXA en el momento de exposición, es decir, en la cronoventana de la vida de un niño en el que aparezca, van a tener una repercusión u otra. Fundamentalmente hay una afectación intestinal, pero luego también hay una afectación multinivel. Finalmente hay una expresión neurológica. Esta diapositiva es muy expresiva, os da un ejemplo muy claro de esta multicausalidad y de las diferentes cronoventanas. Lo que quiero que os quede claro es que los estresores, microondas, radiaciones, campos electromagnéticos, contaminantes ambientales químicos variados, edad de los padres, carga tóxica de los padres, estrés de todo tipo, psicológico, ecológico, químico, drogas, fármacos, infecciones, inmunizaciones, operaciones diversas, todas estas noxas o estresores remotos pueden dañar a diferentes cronoventanas. Podemos tener una afectación preconcepción a nivel de los gametos, podemos tener una afectación a nivel fecundación, momento de fecundación, a nivel de primeros días de implantación del cigoto, durante el embarazo, durante el parto, la lactancia y durante la vida del bebé. Pero esas exposiciones ambientales es lo que os explicaba, estas noxas van a causar vaciado de nutrientes. ¿Por qué? Porque activan siempre mecanismos enzimáticos inmunes y no inmunes, o inmunes, enzimáticos y no enzimáticos, es decir, diferentes capacidades que tiene el organismo para gestionar toda esa activación producida por las noxas de diferente origen. Entonces, la carga tóxica de la madre, lo que la madre ya lleve de toxicidad por su vida, condiciones de vida, etcétera, se traspasa al feto vía sanguínea porque hay una comunicación constante madre y feto. Y recordar que los sistemas detox fetales no están tan bien desarrollados como los de su madre. Por lo tanto, el feto puede tener perfectamente una carga tóxica elevada por las circunstancias que acontecieron en la vida de su madre
sumadas a las circunstancias que van a acontecer a toda su evolución. Y esa carga tóxica, si se acompaña de una pérdida de la capacidad de detoxificación, bien porque ya no la tiene desarrollada, bien porque la ha saturado y empezamos a tener un déficit de nutrientes, pues tenemos una potencial situación para dañar células y órganos. He visto un poco esta visión más organicista, ¿no?, de lo que puede ser una sobrecarga del sistema, que esto sería totalmente extrapolable a cualquier situación vital y a cualquier edad. La única cosa que ocurre es que en el niño, y cuanto más pequeño sea y a nivel fetal, ya hemos visto que los sistemas detox pueden estar inmaduros, ¿no? ¿Cuáles son las posibles causas? ¿Qué peso específico le damos a todas estas noxas y qué relación tenemos con ella? Pues esto yo creo que os va a ser muy interesante de observar. Vamos a empezar con las exposiciones físicas. Cuando hablamos de exposiciones físicas, estamos hablando de campos electromagnéticos. Entonces, las microondas son ondas del espectro electromagnético más pequeñas que las tradicionales ondas de radio, pero más grandes que las infrarrojas, que dan calor, o las de la luz visible. Las microondas, el espectro electromagnético, siempre hemos estado relacionados con ella, nos han llegado desde el espacio exterior durante millones de años, pero la forma natural de las microondas es en forma de onda sinusoidal o ondulada. Desde los años 80, cuando la tecnología fue avanzando y empezamos a darnos cuenta que a partir de las ondas electromagnéticas podíamos transferir grandes cantidades de datos, la tecnología ha hecho que cambien estas ondas para hacerlas más eficientes desde el punto de vista técnico. Y de las ondas sinusoidales que pertenecen a la forma natural en la que las conocemos, han pasado a aparecer las microondas cuadradas, digitales o pulsátiles. Y estas microondas actualmente nos embeben, es decir, están expandidas de manera exponencial por todas partes. Estas microondas digitales tienen un efecto en la biología, tienen un efecto sobre los sistemas vivos y producen, ahora lo veremos en detalle, pero básicamente tienen un efecto agitatorio sobre las proteínas y su manto hídrico que cambia la conformación tridimensional o cuadridimensional de las proteínas y pueden producir muchos efectos como mutaciones, roturas, etc. Entonces, si os acordáis de la curva de incidencia de casos de autismo, que era esta que ahora estáis volviendo a ver, vamos a ver otra diapositiva. Y en esta diapositiva, fijaros que lo que hacemos es, nos damos cuenta que en esta curva de ascenso hay diferentes inflexiones y como somos personas que nos hacemos preguntas, decimos, ¿qué ha ocurrido? ¿Es posible que haya ocurrido alguna cosa que también tenga que comparta estas inflexiones que parece que la curva de incidencia de autismo tiene? Cuando vemos las nuevas generaciones de telefonía móviles, veis que coinciden en tiempo con estas inflexiones. Es decir, la 1G, que fue la primera generación de móviles, era una generación en la que lo que se podía transmitir era información de voz. Eran llamadas de voz y no había tráfico de datos. Cuando subimos a la 2G, en la 2G pasamos del sistema analógico al digital y es cuando ya se empieza a poder enviar información de datos y aparecen los primeros SMS. Pero cuando pasamos de la tecnología 2G a la tecnología 3G, estamos hablando de que ya hay un cambio de banda de frecuencia útil que permite enviar paquetes de datos mucho más grandes. Esa es la diferencia en cada generación. Es decir, a mayor generación
hay más capacidad de transmitir datos. De la 2G a la 3G hay un cambio importante y es que el cambio de banda de frecuencia no es tan viable a través del aire, con lo cual se deben de empezar a montar bases de telefonía móvil para poder enviar los datos correctamente. Y esto hace que de la tecnología 2G a la 3G haya una gran expansión de torres de bases de telefonía móvil para poder transmitir estos datos. Esta diapositiva es interesante porque también esto es California y todas estas diapositivas son de fuentes oficiales. Veis que los lugares donde hay mayor concentración de casos de autismo coinciden con áreas urbanas y en zonas de mayor nivel económico. Esta es otra diapositiva de California y aquí podéis ver densidad, diagnóstico, pacientes con el diagnóstico de autismo y torretas de telefonía móvil. Y también veréis que hay una similitud entre las zonas donde hay más carga de torres de telefonía móvil y las zonas donde aparece más densidad de diagnóstico, más prevalencia del diagnóstico. En esta nueva diapositiva también podéis observar cómo hay una similitud en las curvas de crecimiento entre lo que son las torres de telefonía móvil, que la veis a la izquierda, en rojo, la cantidad de telefonía móvil que va creciendo en azul y la curva en rosa de aumento de la incidencia de autismo, de trastorno del espectro autista. Entonces, ¿cuál es parece como que hay una relación, al menos no hemos de ser, hemos de buscar asociaciones y sí las hay, es decir, hay gente, hay expertos que señalan hacia este papel que tienen el espectro del electromagnetismo en la fisiología de los seres vivos, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo de acción de los campos electromagnéticos? Los campos electromagnéticos afectan a los canales de calcio dependientes de voltaje. La afectación de estos campos electromagnéticos sería que son capaces de abrir el conjunto de determinantes que permiten que el calcio entre dentro de la célula. Y este aumento de calcio intracelular produciría un aumento del óxido nítrico. El óxido nítrico en sí mismo no es dañino. El óxido nítrico puede activar la proteína G quinasa y tener efectos muy beneficiosos para la salud, como por ejemplo permitir la vasodilatación, permitir que los vasos no colapsen, etc. Pero la cantidad, la intensidad o la frecuencia de activación de estos canales del calcio dependientes de voltaje determinará que esta reacción del óxido nitroso pueda ir hacia la relación con el superóxido y entonces generar peroxinitrito. Y esta es una activación del estrés oxidativo y eso genera radicales libres y eso sí que tiene efectos patológicos sobre la salud. Y los estudiosos del tema han podido hacer una inferencia sobre qué efectos tiene el electromagnetismo sobre la biología y los tiene y a multinivel. Fijaros que uno de ellos es la activación del estrés oxidativo, ya sabéis que es vía peroxinitrito. Estos radicales libres pueden afectar al DNA, romper el DNA, alterar la lectura correcta del DNA. Están relacionados con procesos de cáncer, están relacionados con inflamación de la barrera hematoencefálica, generadores de infertilidad, tanto masculina como femenina, efectos neuropsiquiátricos multinivel, entre ellos claramente hacia la depresión, efectos sobre la capacidad de dormir correctamente por deplección de melatonina. Sabéis que la melatonina es una hormona imprescindible para la regulación de los ciclos sueño-vigilia.
intervienen en la formación de cataratas y, acordaros, hay mucha actividad de estos canales del calcio dependientes de voltaje a nivel del tejido cardíaco. Y a nivel del tejido cardíaco, especialmente en el marcador del ritmo. Y este nivel, ya lo hemos dicho antes, que cuanto más capacidad de activación haya y más potencia de activación haya, más dañino puede ser la activación del óxido nítrico hacia peroxinitrito. O sea que a nivel del tejido cardíaco, la potencia de este sistema produciendo arritmias es muy importante. Yo aquí os he dejado esta bibliografía porque considero que las personas que estéis interesados en este tema, de esta bibliografía tenéis todavía estudios súper interesantes todos ellos, y en cada uno de ellos tenéis toda la bibliografía que respalda esta teoría que, como podéis imaginaros, ahora todavía no está plenamente, pues bueno, no, parece como que no estemos haciendo nada, pero yo creo que dar paso a que este conocimiento todo el mundo sea capaz de leer estos artículos y hacer un poco de pensamiento crítico será súper fundamental, porque estamos absolutamente invadidos por ondas electromagnéticas y hemos de saber exactamente qué efecto está teniendo, qué debemos de hacer para minimizar los efectos indeseables de estos campos electromagnéticos que ya veis que son absolutamente realidad. Vamos a seguir con qué causas, qué noxas tóxicas importantes también nos afectan y afectan a la posibilidad de padecer un trastorno del espectro autista. Y los metales pesados son uno de ellos. Entonces, de los metales pesados, recordar el doble efecto, es decir, el metal pesado enlaza con proteínas orgánicas y las puede distorsionar y puede desencadenar reacciones inmunológicas, y luego el efecto galvánico de los metales pesados, es decir, cuando hay metales pesados en un líquido, estos metales se ionizan y como consecuencia se genera una corriente eléctrica que incluso a veces puede llegar a ser de 300 milivoltios. Por lo tanto, los metales pesados generarán un efecto agitativo o potenciativo, o los campos electromagnéticos van a generar una potencia cuando hayan metales pesados, o sea, van a tener efectos sinérgicos. Yo en este punto lo que hemos hecho ha sido daros referencias bibliográficas que un poco ya señalan a esta toxicidad de los metales pesados. Tengan el origen que tengan, estén suspendidos en el aire, los consumamos a través del consumo de pescado, estemos en contacto a través de las amalgamas dentarias, etc. Estos diferentes estudios nos permiten, pues, ver las asociaciones que expertos han hecho. En este caso, se usan datos referentes al CDC americano y se sigue una cohorte de 4.486 niños diagnosticados de autismo y se comparan las zonas en las que estos niños viven y se comparan con las medidas de los niveles ambientales de plomo, mercurio y arsénico dados por la Agencia de Protección Ambiental Americana. Y los autores concluyen que la exposición a múltiples metales puede ejercer un efecto sinérgico en la prevalencia del trastorno del espectro autista, y estamos hablando de metales pesados en el aire. En este caso, los autores están basándose en la liberación de mercurio en el ambiente. La liberación del mercurio en el ambiente puede ser a diferentes niveles. En el aire, probablemente el mercurio proviene de la quema de productos fósiles, de la minería, de fundiciones. A nivel ambiental, en el suelo y en el agua, el mercurio aparece a través de los fertilizantes y las aguas residuales industriales. Y a través de la alimentación, recordar que el hombre es el final de la cadena alimentaria y que los diferentes animales orgánicos, acuáticos, pues van absorbiendo el mercurio que hay en el agua y al digerirlo lo generan una forma metilada
y cuando nosotros comemos un animal biológico en el que ya ha metabolizado el mercurio, este mercurio se absorbe mucho más rápidamente porque es una forma metilada, ¿de acuerdo? Entonces, en este estudio los observadores ven un aumento significativo de la proporción de niños con necesidades educativas especiales y diagnóstico de autismo con el aumento de los niveles de mercurio a nivel ambiental. Y observan que por cada 1000 libras de mercurio liberado al ambiente hay incrementos de las ratios de necesidades educativas especiales y en las ratios de autismo. Este estudio es muy interesante porque correlaciona los niveles de mercurio que hay en diferentes tejidos y correlaciona los niveles de mercurio que existen en el cerebro y en el cabello, en el hígado y en el cabello, y en el córtex renal y en el cabello. ¿Por qué os hago hincapié en esto? Porque una de las maneras de objetivar la presencia de metales pesados es haciendo mineralogramas de pelo. Y quería mostraros un estudio de los muchos que hay que establece esta correlación positiva, es decir, quiere decir que cuando yo encuentro niveles de mercurio altos en el pelo, muy probablemente esos niveles los puedo equiparar o los puedo correlacionar con los niveles que encontraría en otros tejidos, como puede ser el cerebro, el hígado y el córtex renal. Recordar que el pelo y el cerebro son órganos que tienen gran cantidad de grupos sulfuro y que el mercurio tiene una gran avidez para, los grupos sulfuro se ligan con gran avidez a los metales pesados. Entonces, eso es una buena manera de hacer una correlación en cuanto a niveles que pueden haber en el sistema nervioso central según los que encontremos en el pelo. Este estudio mira la relación que hay entre las madres que han tenido niños autistas, o sea, sus hijos han tenido un diagnóstico de autismo y tenían amalgamas dentales y utilizaban el móvil, es decir, establecen el campo electromagnético del móvil cerca de la boca como mecanismo por el cual se produce un aumento de la liberación del mercurio de las amalgamas a sangre materna, como este efecto podría tener una relación con el aumento de las tasas de autismo en estas mujeres por culpa de que hubiera un aumento del mercurio en su sangre. Os pongo un ejemplo de lo que es un mineralograma de pelo. Aquí podéis ver que hay diferentes metales. Yo os he puesto uno que claramente el mercurio está alto, pero no ocurre siempre. Y no solo tiene por qué estar alto el mercurio, puedes encontrar plomo elevado, cadmio elevado, aluminio elevado, etc. En la franja de arriba están los elementos tóxicos y en la franja de abajo están los minerales. Existen unos libros que son del doctor Andy Kotler. Él desarrolló toda una sistemática para poder evidenciar no solo las intoxicaciones por mercurio evidentes, sino que él también define unas reglas a partir de las cuales, en función de los resultados que tengas con los diferentes minerales, puedes encontrar intoxicaciones por mercurio que no te las evidencien los niveles en la franja superior, dado que el mercurio interviene e interfiere en la fisiopatología normal de los minerales y puede alterarlos, y entonces de esta manera tú puedes saber que hay una intoxicación por mercurio aunque no veas niveles de mercurio elevados. Ahora vamos a entrar, dejamos los metales pesados, creo que ya habéis visto que sí que debemos de tenerlos muy en cuenta, y vamos a hablar de otras causas tóxicas que nos rodean constantemente, que son exposiciones químicas. ¿A qué? Antibióticos, fármacos,
paracetamol, etcétera, y disruptores endocrinos, pesticidas, talatos, bisfenol A, parabenos, emisiones atmosféricas de todo tipo de tóxicos que nos rodean ambientalmente y constantemente. Estudios que nos indiquen que esta actitud de tener en cuenta el ambiente hay que realizarla, ¿no? que ya hace tiempo que este tema parece que está claro. Os pongo diferentes ejemplos. Este estudio establece la relación entre los niños mexicanos que vivían en zonas en las que habían campos de cultivo en las que se rociaban pesticidas, presentaban comportamientos hostiles más agresivos que no se observaban en los niños que vivían alejados de estas zonas, menor resistencia física al ejercicio y menor coordinación. Este estudio hace referencia a gestantes que han estado expuestas a pesticidas, esto está en el Valle de California, y estas mujeres presentaban partos prematuros y los niños, sus hijos, los que habían estado expuestas, sus madres o los niños pequeños a pesticidas esterfosfatos, tenían 2 veces más de riesgo de desarrollar un trastorno del desarrollo, pero si la exposición era por pesticidas organoclorados, el riesgo aumentaba en 7. Este estudio habla sobre el impacto de la exposición prenatal a un pesticida organofosforado, que es el clorpirifos, y se observa que los niños expuestos presentaban puntuaciones más bajas en la escala de desarrollo infantil y los niños más expuestos a niveles más elevados ya tenían un diagnóstico de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad o trastorno del desarrollo a los 3 años de edad. Este es un ejemplo de test de toxicidad. Este test está hecho en un niño de 3 años. Como podéis ver, los niveles de MTBE, que es un tóxico, es un tóxico derivado de un aditivo tóxico de la gasolina. Veis este mismo paciente cómo tiene, qué niveles de estireno tiene, ¿no? Que también es otro tóxico que está presente en el hogar. Aquí mirar qué cantidad de pesticidas organofosforados tienes. Este es el mismo paciente, ¿eh? Es una cosa que si no la ves tú no tienes la sensación. Yo al menos no, y mirar que este concepto lo tengo claro, pero cuando ves la cantidad de tóxicos que existen en la orina de los niños con autismo, ya estoy segura que seguramente de los niños en general, no solo en estos. Lo que pasa es que en estos lo miramos, pero fijaros qué niveles de toxicidad presentan. Existe un marcador en este tipo de análisis que es la tiglilglicina. Este es un marcador de daño tóxico mitocondrial. El daño tóxico mitocondrial te reflejaría aquel concepto que antes hablábamos de mi capacidad de responder a las injurias a las que me veo sometido de todo tipo, ¿no? Pero las ambientales son muy reales, es decir, si la carga tóxica ambiental cada vez aumenta y yo no tengo sistemas de detox potentes, es una cuestión de tiempo. O bien me pongo en contacto con una fuente muy tóxica o simplemente con el tiempo, si yo voy poniéndome en contacto con múltiples tóxicos, al final agotaré mis reservas. Si no hago nada, por supuesto, si actúo, eso no va a ocurrir. Pero este marcador, os lo explico para que lo sepáis, existen ya marcadores de daño tóxico a la mitocondria. Y cuando eso ocurre, cuando la mitocondria está dañada, te está diciendo que uno de los mecanismos que existe para controlar esa carga tóxica está fallando y por lo tanto te está diciendo que estás entrando en niveles de vulnerabilidad metabólica claras. Más estudios. Estudia posibles relaciones entre el trastorno del espectro autista y los niveles de contaminantes ambientales y establecía relación con el mercurio, el cadmio, el níquel, el tricloretileno y el vinilo. Este artículo hace referencia a
la capacidad de detox y habla de que en el TEA, en el trastorno del espectro autista, hay genes implicados en procesos de detox de químicos tóxicos que están ligados al TEA. O sea, estos niños tienen más alteraciones en estos puntos críticos de la detoxificación. ¿Qué implica que tú tengas una alteración, una mutación en un gen o un polimorfismo genético, que son mutaciones a pequeño nivel, a nivel de nucleótido? Pues esto siempre afecta a una enzima, es decir, la expresión genética va a nivel enzimático y hace que esa enzima funcione peor de lo que debería de funcionar. Nos da menos eficacia a la hora de gestionar. Y estos enzimas yo os los digo porque si este tema os interesa, iréis viendo que hay estudios hechos con este tipo de enzimas y así ya os sonarán. Es la paraxonasa o la PON1, la glutatión S-transferasa, el ácido gamma aminolebulínico de hidrasa, la SLC11A3 y la 1-MTF1. Bueno, que sepáis que ya hay estos estudios y que en el fondo te están señalando esa capacidad de detox, es decir, ¿qué nos están diciendo esto? Que si yo genéticamente soy vulnerable, o voy con cuidado con los tóxicos que me rodean o voy a sobrecargar mi sistema. Este otro estudio es súper bonito, aquí veis la relación entre niños diagnosticados de trastorno del espectro autista en relación a vivir cerca de campos tóxicos, es decir, de campos que están fumigados con pesticidas. Y como veis, hay un aumento del nivel de diagnóstico de autismo con el vivir cerca de estos campos. Este artículo hace referencia al glifosato. El glifosato es uno de los herbicidas más utilizados en Estados Unidos. El glifosato, en marzo del 2015, la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer de la Organización Mundial para la Salud considera el glifosato una sustancia probablemente cancerígena en humanos, categoría 2A, basada en estudios epidemiológicos y en estudios epidemiológicos en animales in vitro. Aquí tenéis esta curva. Yo, perdonad, porque se mueve la gráfica, pero yo no la muevo, ¿eh? Tengo un enanito en la presentación. Bueno, aquí tenéis esta gráfica que es muy bonita de ver. Fijaros el número de niños diagnosticados con autismo. Estos son datos de la Agencia de Agricultura Americana y el uso de glifosato. Esta curva es idéntica en el aumento de la celiaquía, es decir, el herbicida más utilizado está asociado directamente con aumento de la incidencia de autismo, de celiaquía, de cáncer de vejiga, de cáncer de colon. O sea, esta curva no es solo para autismo, es para otras que no os he puesto. Pero aquí tenéis los datos y podéis buscar en Google perfectamente estos artículos y lo veréis. Dicho esto, ¿qué otras más causas tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta las exposiciones biológicas, causas biológicas, y aquí haremos hincapié en lo que respecta al intestino. El intestino es uno de los órganos fundamentales que ahora os explicaré, pero ya como os indico, y hemos de tener muy en cuenta todo lo que ocurre a nivel intestinal. Por lo tanto, disbiosis intestinal, microbiota devastada y alterada, candidiasis intestinal, parásitos, bacterias intestinales tipo Clostridium y otras, infecciones cronificadas de virus y bacterias, transmisión vertical de infecciones crónicas maternas Lyme, hipersensibilidad a bioalergenos. Todos estos factores biológicos siempre hay que buscarlos, tratarlos y corregirlos. El niño normal, un niño normal,
nace sin flora intestinal. La flora del bebé se transmite de la madre al hijo, sobre todo en el momento del parto, y luego a través de la lactancia. Parto vaginal, es decir, en el canal del parto vaginal el niño se pone en contacto con la flora bacteriana de su madre y la admite, y luego a través de la lactancia seguirá este proceso. En paralelo con la epidemia de trastorno del espectro autista, hay una epidemia de madres con candidiasis intestinal o vaginal. ¿Por qué? Pues por causas como las amalgamas dentarias, las amalgamas maternas, que implica una intoxicación mercurial de la madre y una falta de flora intestinal. Tratamientos hormonales y anticonceptivos de larga duración afectan a la flora intestinal a peor, a devastarla. Tratamientos con antibióticos pre y durante el embarazo. O sea que la madre, si tiene flora escasa, desde luego no va a poder darle al hijo una flora correcta. Entonces, si entendemos que el intestino es un epitelio celular de células, de un muro de células unidas unas a las otras, que lo que mantiene esa estructura correcta es la flora intestinal, imaginaros la situación de la que podemos llegar a partir. Es decir, si no tengo una buena flora, yo no tendré los nutrientes que mis células intestinales necesitan para estar unidas y no voy a poder asegurar que esa funcionalidad epitelial esté correcta. Si esa funcionalidad epitelial no está bien, muy probablemente generaré problemas de digestión. ¿A qué? A lo que come el lactante o el bebé pequeño, que es la leche. Entonces, si yo no tengo un sistema intestinal correcto y tengo problemas de mala digestión de la leche, voy a tener inflamación. El 70% del sistema inmune está alrededor del sistema digestivo, porque ya en el embrión de la cresta neural derivan células nerviosas que van a reseguir el trayecto de todo el tubo intestinal, desde la boca hasta el ano, y eso persiste toda nuestra vida. Por lo tanto, si yo sé que el 70% del sistema inmunológico reside a nivel intestinal y tengo inflamación intestinal, desde luego voy a tener un problema a nivel del sistema inmunológico que va a estar sumamente activado. Esta activación no es a favor mío, sino que va en contra mío, porque hay una alteración del equilibrio TH1 y TH2 que hace básicamente que la inmunidad inmediata, que es la primera línea de defensa, esté en orden, lo cual me predispone a ser mucho más vulnerable a las infecciones. Si esto yo lo asocio al aumento del uso de antibióticos, pues podéis ver que aquí ya tenemos una situación no beneficiosa para el lactante pequeño o niño pequeño. Y lo que creo que es muy importante, y luego os pondré una diapositiva que os va a gustar mucho, es que cuando estamos hablando de epitelios, de epitelio intestinal, por favor, acordaros de que epitelio intestinal, epitelio respiratorio, barrera hematoencefálica es la misma estructura anatómica, es decir, un epitelio de células que están unidas las unas a las otras. Por lo tanto, cuando hay inflamación a nivel de uno de estos epitelios, muy probablemente tenga inflamación en el resto. El organismo está en comunicación constante. La doctora de la Motte es una doctora panameña. Según ella, todas las causas de trastorno del espectro autista, cualesquiera que fueran, llevarían a una vía final común, que sería la devastación y alteración de la flora intestinal, y desde allí al desmoronamiento del sistema inmunitario y finalmente al colapso cerebral. Además, el niño con trastorno del espectro autista suele padecer, y esto sí que es verdad que es un constante, múltiples infecciones, otitis, bronquitis, etc. Por eso recibe múltiples antibióticos que realmente ya sabemos que inciden a destruir absolutamente la flora. Cualquier tratamiento causal debe de pasar por la recuperación de la microflora intestinal o microbiota lo más completa y duradera posible. De hecho, en algunos hospitales americanos se están planteando el trasplante fecal como tratamiento curativo de las nuevas enfermedades emergentes, entre ellas el autismo. A nivel alimentario, no olvidéis la gran cantidad de tóxicos que hay. Antibióticos, contaminantes, hormonas, pesticidas, mercurio, arsénico, etcétera, conservantes,
saborizantes, texturizantes, aditivos, glutamato monosódico, el flúor, alimentos transgénicos, alimentos procesados con azúcares, lácteos, grasas trans, alimentos bajos en nutrientes, falta de vitaminas, falta de minerales, falta de buenas grasas. Dicho todo esto, ahora sí que podemos decir, ¿por qué hablamos de autismo como enfermedad orgánica? Porque hay afectación orgánica. ¿Dónde? En el intestino. El 100% de nuestros pacientes, el 100% tienen afectación intestinal a nivel de microbiota, deficiencia y alteración, leaky gut, intestino permeable, que permite la entrada de tóxicos de origen externo, proveniente de alimentos, medicamentos, etc., y también de origen interno, las toxinas liberadas por esa gran disbiosis intestinal que existe. Sistema inmune alterado, acordaros, ya desde el embrión, cresta neural, células del sistema nervioso central migran alrededor, siguen todo el intestino, de boca a ano. Por lo tanto, lo que pasa en el intestino tiene una repercusión en el sistema inmunológico. Desequilibrio TH1, TH2 a favor del TH2, por lo tanto, inmunidad innata o TH1 mermada, más vulnerabilidad a las infecciones. Por lo tanto, si yo ya sé que el colapso de mis sistemas de detoxificación me generan una falta de nutrientes porque los necesitan para estar activos. Si colapsan, yo ya no tengo recursos nutrientes para funcionar. Si tengo un intestino inflamado, si tengo una intoxicación por tóxicos y toxinas y estoy desnutrido, lo que pasa en el intestino también pasa en mi cerebro. Y por lo tanto, mi cerebro estará inflamado, intoxicado y desnutrido. ¿Le va a pasar a todos los niños? No, a los genéticamente más vulnerables. Y esta es la fisiopatología que nosotras consideramos el eje pivotal para plantear el tratamiento del espectro autista. No os olvidéis, todo esto asociado a un medio ambiente creciente en microondas pulsátiles y de polución tóxico-ambiental que afecta no solo a niños con autismo, sino también a toda la población. Esta es la diapositiva que os decía, que para que vosotros podáis hacer rápidamente esta asociación entre los epitelios que son las puertas de entrada de los tóxicos, que son básicamente el epitelio intestinal y el epitelio respiratorio. Pero la barrera hematoencefálica es un epitelio de las mismas características. Por lo tanto, las citoquinas inflamatorias que irán a parar a torrente sanguíneo por una de estas puertas de entrada acabará llegando a la membrana, a la barrera hematoencefálica y la va a afectar de igual manera. Y esta es la última diapositiva donde yo os he puesto la bibliografía de todo lo que es la neuroinmunología, esta explicación de por qué hay inflamación cerebral cuando el origen está en otro órgano. Y el intestinal es una de las puertas que jamás deben de pasarnos por alto, es decir, la repercusión neuronal tiene un origen muy probablemente fuera del sistema nervioso central. Yo espero que esta charla os haya sido de interés. Nosotros la hemos hecho de la mejor manera que sabemos y hemos podido y solo espero pues que os sea de interés y os abra la mente a este concepto ambientalista tan precioso para mí que explica y nos permite pues tener algo más de herramientas a la hora de enfocar estos pacientes tan complejos, autistas, sensibilidad química múltiple, todo tipo de enfermedades degenerativas que nosotras pensamos que probablemente tengan esta fisiopatología, esta base objetiva, orgánica, que muchas personas absolutamente brillantes también señalan, y yo creo que poco a poco la evidencia pues, nos hará trabajar en esta línea, o al menos eso espero. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Silvia, por la charla. La verdad es que ha estado muy, muy interesante. No sé si estás viendo los comentarios de los participantes, que también te agradecen pues cómo hayas preparado, porque la verdad es que ha sido pues muy clarificadora sobre muchos aspectos que muy poca gente relacionaría con el autismo. Siempre tenemos esta duda de dónde proviene la enfermedad y digamos, la visión ambiental
pues resulta muy interesante porque realmente ponemos en nuestras manos mucho que podemos hacer por nuestros hijos, ¿no? Así que ahora vamos a continuación a dar paso. Voy a quitar las diapositivas, voy a cerrarlo. Así nos vemos mejor. Voy a dar paso a las preguntas del público porque ahora es la ocasión de participar a través del chat. Me gustaría que formularais todas las cuestiones que quisierais. Son las 8:15, no sé si tienes tiempo, Silvia, para 10-15 minutos de preguntas. Sí, perfecto. Sí. Bueno, veo que estás ansiosa por escuchar las preguntas. Tengo que dar las gracias a todos los que estáis ahí, porque sé que hay gente no solo de España, también de países de Latinoamérica, hay gente de Estados Unidos, hay gente de Bélgica y otros países europeos, y la verdad es que lo bueno que tenemos es que la lengua nos une y es fácil seguir este tipo de actividades en español para gente de todo el mundo. Adelante con las preguntas. No sé si alguien quiere abrir, digamos, bueno, mira, empezamos. empezamos. Trinidad nos dice, Trinidad de Almería, ¿cómo es posible la recuperación de la flora intestinal? Vale, Trinidad, eso es posible, pero no es fácil. Es decir, para recuperar la flora intestinal, lo primero que tenemos que hacer es evidenciar el grado de inflamación intestinal que hay y la disbiosis que hay. Es decir, no es, desde nuestro punto de vista y humildemente es la experiencia que tenemos, nosotros no corregimos con probióticos, que sería la manera de corregir la flora intestinal, hasta que no tenemos el intestino desinflamado y curado de la disbiosis que pueda haber. Entiendo por disbiosis el hecho de que hayan pues exceso de hongos, parásitos, bacterias patógenas, etc. Una vez esto está curado o normalizado, entonces sí te puedes plantear dar probióticos. ¿Y cuántos probióticos? Pues probióticos a dosis muy altas, sobre todo de la flora bacteriana protectora, lactobacillus, bifidobacterias. Y luego también es interesante todo el concepto de la inmunoterapia intestinal, esta inmunoterapia a partir de E. coli, lisadas, que lo que hacen es regular este sistema inmune TH1, TH2. Todo esto también es muy, muy interesante. O sea, hay diferentes maneras de poder recuperarla. Pero no olvides que lo primero de todo es evitar aquellos factores que la merman. Es decir, anticonceptivos no recomendarlos o utilizar otros métodos, no antibióticos, a no ser que sea imprescindible, que no podríamos utilizar muchísimos menos antibióticos de los que utilizamos, mucho cuidado con todos los metales pesados, etcétera. Muy bien. Encarnación pregunta, ¿existe algún filtro eficiente de metales pesados para el agua del grifo? Nosotras en la consulta, todo el tema del filtraje de agua lo consideramos absolutamente importante, porque fíjate que tú bebes agua cada día y bebes como mínimo 1,5 litros de agua. Por lo tanto, ese agua tienes la obligación de que sea que se limpie al menos. Entonces, actualmente tú puedes limpiar tu agua del grifo, que está contaminada con metales pesados, con hormonas y con todo tipo de químicos, con mecanismos como la osmosis inversa. También hay otros mecanismos de depuración que son los ionizadores. Y luego también tienes, yo pienso que deberías de poner un filtro de agua en el agua de tu ducha, porque el agua que te pones en contacto para limpiarte también tiene que ser limpia. Y existen estos filtros que se colocan en la ducha y te filtran el cloro, metales pesados, etcétera. Son filtros de carbón activado. El agradecimiento de Mónica y de Trinidad también. No sé si tenemos más preguntas. Sí, mira, Carlos pregunta, ¿metamorfosis cerebral fetal dependiente de pico hormona tiroidal? Pues Carlos, no entiendo qué quieres decir exactamente con eso, porque yo de ese tema te puedo comentar diferentes cosas. Mira, yo te comentaría que no entiendo muy bien tu pregunta,
Pero existe, sí que tienes razón con lo de la metamorfosis cerebral fetal. Es decir, el tiroides, fíjate que hay montones de hipotiroidismos gestacionales. La TSH de una paciente gestante no debería de estar por encima de 2, no debería de estar por encima de 2, no debería de tener anticuerpos antitiroidales presentes. Las gestantes que tienen anticuerpos tiroidales positivos con TSH normales tienen una incidencia mayor de posibilidad de tener un niño con trastorno de la esfera neuropsiquiátrica. O sea que el tema tiroides es fundamental durante la gestación, y no solo el tema tiroides, sino el tema suficiencia de yodo. Eso también es súper importante. En ese sentido, entiendo que lo que tú quieres decir es que el tema tiroideo es súper importante para el desarrollo cognitivo y cerebral correcto. No sé qué más decirte. Sí, lo estás leyendo, ¿no? Eso. Los disruptores que afectan a los picos de tiroides en el feto. La tiroides es una glándula súper vulnerable al estrés. Todo aquello que le genere estrés, a la percepción de estrés, la activación del CRH tiene, todo lo que es la activación del estrés crónico tiene un efecto de estatus hipotiroideo. Entonces, los disruptores afectando a picos tiroidales en el feto, disruptores es una afectación multinivel, no directa al tiroides. Al menos en este momento, sin revisármelo mejor, me sale contestarte esto. No sé si te sirve mucho lo que te digo. Creo que sí, sí. Mira, Carlos da las gracias por la respuesta. Tenemos aquí a Pilar, que habla de que la intoxicación por metales podría venir también por la contaminación del aire a través de las estelas de los aviones conocidas como chemtrails. Pilar, no tengo conocimiento en profundidad de los chemtrails, solo he oído hablar y me parece algo terrorífico, porque si es verdad, entre las ondas electromagnéticas y el aluminio expandido por el aire, tiene que ser horrible, porque eso no puede ser nada bueno. Ahora, qué cantidad, cuánto hay, qué zonas son las afectadas, no lo sé. Pero lo que sí tengo claro es que el electromagnetismo, las ondas electromagnéticas de baja frecuencia y los metales pesados tienen actividades potenciadoras. Y eso nos afecta a la salud biológica, a los seres biológicos, seres vivos nos afecta. Encarnación nos dice, entiendo que existe alguna forma de medir los metales pesados que existen en la sangre. Bueno, de hecho, tú puedes mirar los metales pesados en diferentes puntos. Existen análisis de sangre de metales pesados intraeritrocitarios. Existen análisis de sangre de metales pesados en sangre total. Existe análisis de sangre en orina. Pero recuerda que el mercurio acaba situándose intracelularmente, con lo cual a veces tú no puedes observar, no puedes saber los niveles reales que hay de, por ejemplo, mercurio, realizando mediciones extratisulares. Con lo cual, el cabello, por lo que te explicaba antes, porque hay una buena correlación por la cantidad de grupos sulfuro que existen, hay una buena correlación, es una buena medida para saber la cantidad de metales pesados que puede haber. Pero fíjate que el doctor Kotler ya explicaba que incluso los resultados del mineralograma los tienes que mirar con mucho detenimiento y observar la distribución de minerales en el pelo, porque esta distribución te puede estar hablando de una intoxicación de mercurio que tú no observes a nivel de los niveles de mercurio. O sea que el tema es complicado, pero bueno, hay gente muy sabia que lo ha desarrollado y ha escrito libros y tú puedes consultarlos. Yo te recomiendo que leas al doctor Kotler, que habla de la intoxicación crónica de mercurio a través de las amalgamas dentales. Nos dice Trinidad que nos propones para protegernos de las ondas de los móviles.
Pues mira, tú piensas que la onda electromagnética de los teléfonos móviles es dependiente de la distancia. Es decir, lo primero que tienes que tener en cuenta es que no debes de poner el móvil cerca de tu cabeza, porque no es lo mismo la interacción de la onda electromagnética con tu sistema biológico aquí que en una distancia de medio metro. Por lo tanto, todo lo que son los auriculares, eso ya es imprescindible. O, por ejemplo, hablar con el teléfono móvil abierto, alejado de ti. Eso sería lo primero. Y luego lo que sí parece muy importante es todo el tema del cableado, es decir, el que enviemos la información a través de un cable que nos aísle del campo electromagnético que supone este tipo de ondas cuadradas pulsátiles digitales. Sobre todo a mí me ha parecido muy interesante la relación entre el uso del móvil y la liberación del mercurio de las amalgamas dentales, Silvia, porque es algo que a mucha gente, o sea, esto nos da una pauta, ¿no? Porque hay muchas personas que sufren sensibilidad química y a la vez ya tienen una sensibilidad electromagnética y está claro que ambos procesos pues suponen un tipo de contaminación que se alimenta mutuamente, ¿no? Ha sido esta misma semana, ¿no? La anterior, que ya la Comisión Europea ha decidido eliminar el mercurio de las amalgamas dentales, pero solo en los tratamientos para embarazadas y niños. Con lo cual, pues bueno, seguimos teniendo el problema de que el mercurio sigue siendo permitido en las amalgamas dentales, así que desde aquí mi consejo a todos vosotros a evitar esos tratamientos dentales con mercurio y con otros metales que en el fondo pues son una fuente que está en contacto además con las mucosas y que tiene una liberación que está ahí, que no es que no pase nada y es bastante grave. Vamos, las últimas preguntas que nos quedan por aquí. Susana, por ejemplo, pregunta ¿en qué consiste la terapia microinmune para reparar el intestino? La terapia microinmune, fíjate que sería la misma terapia que utilizaría un urólogo delante de una paciente con reiteradas infecciones de orina. Estudiaría la bacteria que normalmente le genera la infección, haría un lisado proteico y se la iría dando como de una manera homeopática, para explicártelo rápido. Es decir, iría acostumbrando a su sistema, le daría una información de que ese patógeno, aún muy pequeño, no tiene por qué ser un peligro para el organismo. Como si hicieras una vacuna contra ese germen a través de las propias características del germen y le enviaras a tu cuerpo la información de que ese germen no te va a causar un problema. Pues la inmunoterapia, la microinmunoterapia tiene un poco ese sentido, es decir, cómo las bacterias son inmunomoduladores, utilizan lisados a concentraciones muy bajas de determinadas bacterias, que no te puedo decir todos los nombres porque no me acuerdo, entre ellas la E. coli, pero algunos serotipos en concreto, y eso en gotas diluidas se va dando para activar diferentes, bueno, la TH1, la TH2, etcétera. La misma Susana te dice que dónde se hace dicha terapia. Hay un laboratorio en Madrid, es el laboratorio de microinmunología. Hay un laboratorio en Madrid que tienen muchos años de experiencia que lo hacen. Ellos lo hacen a través de un hospital alemán, pero no recuerdo el nombre. Te lo puedo pasar, Ruth, porque es interesante si te interesa. No, el laboratorio de microecología en Madrid, bueno, no recuerdo bien el nombre, pero lo tenéis en Madrid, ese laboratorio. Si das con el nombre, nos lo pasas si quieres, Silvia, y yo se lo transmito a la gente que ha participado en el webinar. Un segundo, bueno, creo que lo tengo aquí cerca el libro. Sí, bueno, mientras respondo a Conchita, que dice que el de quitar las amalgamas es casi peor por la liberación de mercurio. Lo que sí te puedo decir, Conchita, es que hay un protocolo muy estricto para la retirada de amalgamas metálicas con mercurio, el protocolo de la IAOMT, que es un protocolo que aplicamos nosotros en la Fundación Alborada, en la clínica
un gabinete de odontología que aplica este protocolo, especialmente porque nuestros pacientes tienen una sensibilidad a mercurio y a otros metales. Entonces, todo tiene que estar perfectamente cubierto, tanto la cara, los ojos, para evitar que se libere ese mercurio y bueno, está todo plenamente protegido para que el paciente no tenga ningún problema. No se hace en todos los gabinetes de odontología, pero existe el protocolo. Es cierto que no hay que hacerlo de cualquier forma, hay que tener mucho cuidado porque en efecto, si se hace mal, puede ser peor el remedio que la enfermedad, pero hay formas de hacerlo bien. Mira, Bueno, sí, dime, Silvia. Perdona, no, que te he buscado el libro. Mira, te lo voy a poner aquí para que lo veáis. ¿Ves? Terapia microbiológica. Ahora, terapia microbiológica, fundamentos y práctica de Kerstin Bruch y Volker Bruch. Son alemanes. Y el laboratorio creo que es laboratorio de microecología y está en Madrid, es el laboratorio del Basentaps. ¿Sabes el Basentaps? Bueno, lo podemos... Yo creo que sí. Y pasaros, si a quien le interese esta información concreta, podéis enviarme un email a ruth fundación-alborada.org. Cobas, ya lo han dicho. Susana Cobas. Ellos lo hacen. Perfecto. Bueno, pues ya lo sabéis entonces. Yo creo que nada más. Bueno, hay una pregunta sobre qué sucede, si hay riesgo, si pasa del padre al hijo, el tema de las amalgamas dentales. Obviamente, la transmisión de este tipo de tóxicos de madre a hijo es muy directa, a través de muchas vías, placenta, leche materna. El padre es más complicado, pero sí que hay muchos estudios que sí que relacionan exposición del padre y efectos en los hijos. No sé, Silvia, si tienes algo que añadir. Sí, esto sería la cronoventana. Sería, Trinidad, la cronoventana cuando estás hablando de los gametos, es decir, el padre con 12 amalgamas dentales va a tener una microflora fatal, gastada, va a tener alteraciones del sistema inmune y eso es una carga tóxica para sus gametos. O sea, van a tener menor calidad, igual que los niños cuando llevan el teléfono móvil al lado de los testes, es decir, eso es a evitar completamente, porque eso está carga tóxica a nivel de los gametos. Es la cronoventana, es importante también. Pues dicho esto ya, muchas gracias a todos. La verdad es que está claro que todos tenemos que cuidarnos, mujeres especialmente, pero también los hombres. No se crean que no, que no sucede nada por exposición paterna, digamos. Y no sé, Pilar, si quieres, si estás por ahí todavía. Sí, aquí estoy, no sé si me oís. ¿Y quieres despedirnos? Bueno, ha sido muy interesante, muchísimas gracias, Silvia. He oído en varias ocasiones esta charla y siempre aprendo algo más. Y bueno, creo que ha sido muy claro, como ya os he dicho, hemos disfrutado, ¿no?, de sus conocimientos y de su forma tan sencilla, ¿no?, y tan cercana a explicárnoslo. Nada, pues animaros a que os apuntéis al siguiente webinario, que ahora os dirá Ruth, os recordará cuándo será y sobre qué será. Y nada, y daros las gracias a todos y animaros a seguir investigando y a seguir conociendo mucho más porque es un tema muy duro, pero a la vez muy apasionante, que nos hace despertar, tomar conciencia y tomar una responsabilidad y un compromiso verdadero de forma individual con cada uno de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros hijos, con respecto a la salud. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias, Silvia. Un placer haberte tenido con nosotros. Espero que repitamos dentro de poco. Y a los demás os espero en el siguiente webinario, el día 20, que es el martes de la semana que viene, para hablar de la sensibilidad química y su relación con los disruptores endocrinos. Al final, al desconectar de aquí, os pasaremos una breve encuesta para que también nos hagáis llegar un poco si habéis tenido alguna dificultad, si os gusta el formato del webinario, si os ha resultado interesante y también para que nos sugeráis otros temas que pueden resultar de interés para vosotros. Así que
Gracias nuevamente y buenas noches a todos. Es un placer, gracias.